Señor que queremos que Él se implique en nuestra vida, se implique en nuestros problemas, en nuestras tribulaciones, en nuestras vicisitudes. Y eso es la oración, eso es lo que conlleva la oración. Que Dios se implique en nuestra vida. Con la oración le estamos diciendo al Señor que guíe nuestro camino y la gloria sea para Él. Amén. La oración. Es muy importante la oración. Tan importante que se dice que el corazón del creyente es la palabra. Ciertamente. El corazón del creyente es la palabra. Y la vida del creyente debe de moverse alrededor de ella. La palabra. Lo más importante que tenemos. Pero si la palabra es el corazón del creyente, ¿sabe usted cuál es la respiración del creyente? ¿Valga la redundancia? La oración. La oración es lo que nos hace respirar. La ballena. ¿Sabe usted que la ballena no es un pez? Aunque vive en el agua. Pero la ballena no es un pez, es un mamífero. No tiene branquias. Respira por pulmones, como los mamíferos. Vive en el agua, ciertamente, sumergida en ella. Pero siente la imperiosa necesidad de salir a flote a respirar, porque de lo contrario se asfixiaría. Sube, emerge del agua, respira, toma aire en sus pulmones y vuelve a sumergirse. Pues mire, eso representa la oración para los cristianos y las cristianas de hoy. Cuando vemos que el agua de este mundo nos asfixia, y cuando hablo de agua, hablo de pruebas, hablo de tribulación, hablo de enfermedades, hablo de vicisitudes. Cuando vemos que estamos sumergidos en el agua de este mundo y necesitamos respirar, ¿sabe usted qué es lo que deberíamos hacer? Salir del agua, salir de las pruebas, salir de las tribulaciones, salir de los problemas y llegar hasta la presencia de Dios en forma de oración. En la presencia de Dios respiramos profundamente, en la presencia de Dios recibimos consuelo, recibimos fuerza, en la presencia de Dios dejamos en sus manos las pruebas, las tribulaciones, las enfermedades, las dificultades. Y una vez que hemos estado en la presencia de Dios respirando con la oración, ahora podemos bajar de nuevo a este agua de este mundo, pero ya volvemos de distinta forma, ya volvemos renovados, ya volvemos con una doble porción de fe, de esperanza y de consuelo de parte de Dios. ¿Y sabe usted qué es lo que hace todo eso? La oración. Amén. Claro que sí, la ballena tiene que salir necesariamente a flote, a respirar, porque si se queda en el agua sumergida se asfixia. Pues eso es lo que representa la oración para los creyentes de hoy. La oración es nuestra respiración, que cuando el agua de este mundo nos intenta ahogar, tenemos que ser conscientes que podemos salir de ella y respirar en la presencia de Dios a través de la oración. Y allí dejamos en las manos de Dios nuestras cargas, enfermedades, problemas, dificultades. Y una vez que hemos respirado profundamente en su presencia, una vez que hemos descansado en su presencia, ya estamos capacitados para cuando volvamos, metafóricamente hablando, podamos enfrentar nuestras luchas, nuestros temores, nuestros miedos, enfermedades y problemas, renovados en fe, en esperanza, en consuelo, de parte de Dios. La gloria sea para Él. Qué importante es la oración. ¿Qué pasa con Jabes? Jabes, como hemos leído anteriormente, se encuentra su nombre, se encuentra como incrustado, como espetado, que aún, no sé, que parece como el autor sagrado, el haiógrafo sagrado, lo ha introducido ahí, porque el Espíritu Santo quiere darle un tremendo mensaje a través de este hombre, Jabes. Pues, debido a las circunstancias de su nacimiento, pues así se llama. Ustedes saben que en la cultura oriental en general, y en particular en la cultura hebrea, muchas veces
Las personas se llamaban conforme a las circunstancias de su nacimiento. ¿Sabe usted qué significa el nombre de Jabes? Significa dolor. Su madre le puso Jabes porque lo dio a luz con mucho dolor. Pero claro, cuidado con las palabras que salen de nuestra boca. Porque si le preguntamos a la Real Academia de la Lengua Española, pues parafraseando su significado, el diccionario nos dirá que la palabra es un sonido que hacemos al hablar. Pronunciamos una palabra y realizamos o lanzamos un sonido, parafraseando el significado de esta palabra en el diccionario. Pero si nos vamos a la Biblia nos dirá que la palabra es mucho más que un sonido que hacemos al hablar. La palabra es algo vivo, es algo que tiene poder, es algo que tiene influencia sobre los demás. De hecho, la Biblia, en Proverbios, en el libro de Proverbios, dice que, en Proverbios 18 concretamente, dice que en el poder, en la lengua está el poder de la vida y de la muerte. Lo que significa que la palabra que sale de nuestra boca puede causar influencia en los demás. La palabra que sale de nuestra boca puede construir o puede derribar, puede hacer bien o puede hacer mal. Por eso un cristiano, una cristiana, un creyente, debe de cuidarse mucho de la palabra que sale de su boca, porque o podemos hacer mucho bien o podemos hacer mucho mal. Y este hombre llamado Jabes se encontraba en esa situación, debido a su nombre, debido a que cada vez que lo llamaba la gente, Jabes, le decían dolor. Y esa palabra se cumplía en su vida. Seguramente que su vida, pues, era amarga, su vida era pura tristeza, de tal manera que él siente la imperiosa necesidad de orar a Dios para que cambie su vida. Y este hombre del cual se habla poco en la Biblia y se hace poco ver, tiene un tremendo mensaje para este tiempo, como es el mensaje del poder de transformación que tiene la palabra de Dios, que tiene la oración. Este hombre, pues, no se conformaba con su vida. Debido a las circunstancias de su nacimiento, le pusieron Jabes. Y cada vez que pronunciaban su Jabes, estaban diciendo dolor, tristeza, amargura. Y este hombre no se conformaba con vivir una vida de tristeza, de dolor, de amargura, de tal manera que ora a Dios y le dice: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y dice la Biblia, y le otorgó Dios lo que pidió. Si es que quizás, hablo por mí, estoy viviendo una vida espiritual insípida, una vida espiritual sin sabor, una vida espiritual sin valor, Dios ha puesto en mí una herramienta transformadora como es la oración. La oración puede cambiar mi vida, la oración puede devolverme la alegría espiritual, la oración puede devolverme lo que he perdido con anterioridad. La oración tiene poder para restituir todo lo que he perdido. Si he perdido la tristeza, si he perdido la alegría, si he perdido las ganas de vivir, si he perdido las ganas de luchar, la oración puede devolverme todo lo que he perdido. Eso no le enseña Jabes. Jabes, dolor, tristeza, esas palabras se cumplió en su vida. Y él se dio cuenta de ello, por eso hace esta oración. Parafraseando el texto, está diciendo: Señor, cambia mi vida. Señor, no quiero seguir viviendo esta vida de amargura, de tristeza, de desolación. Cambia mi vida. Y dice la Biblia, y le otorgó Dios lo que pidió. Y es que cuando utilizamos la oración para fines lícitos delante de la presencia de Dios, Dios no tiene más remedio que otorgar lo que le pidamos. Muchas veces no recibimos porque dice la Biblia en Santiago que pedimos mal para nuestro deleite. No pedimos realmente para nuestro bienestar espiritual y para nuestro crecimiento espiritual, sino para nuestro crecimiento material. Pero claro, como este hombre pide la voluntad de Dios,
Dios le concede, le otorga a Jabes lo que le ha pedido. Y le dice Jabes a Dios: si me dieras bendición. Jabes pide bendición. ¿Y qué es recibir bendición de parte de Dios? Podríamos decir que Dios nos bendiga significa recibir de parte de Él favores, recibir de parte de Él, pues, su gracia, favores y gracia de Dios que nos ayudan a tener más comunión con Él, nos ayudan a crecer más en el Espíritu, nos ayudan a madurar más en el Espíritu, favores y gracia de parte de Dios que nos ayudan a aumentar nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra longanimidad, nuestra paciencia. Y gracias a esos elementos espirituales, nuestra vida espiritual crece, nuestra vida espiritual madura. Gracias a la bendición de Dios. Si la bendición de Dios en mi vida, nada puede alcanzar. Porque dice la Biblia que nada puede recibir el hombre si no le es dado de parte de Dios. Por lo tanto, Jabes pide bendición para su vida. Que Dios multiplique su fe, que Dios multiplique su esperanza, que Dios multiplique en él su crecimiento y madurez espiritual. Señor, si en verdad me bendijeras, le dice Jabes a Dios, y si ensancharas mi territorio. ¿Qué le estaba diciendo Jabes a Dios con esta expresión? Si ensancharas mi territorio. ¿Sabe usted lo que es ensanchar algo? Hacerlo más grande, ¿no? Claro, hacer algo más grande, extenderse más, ¿no? Extender algo más. Y Jabes le pide al Señor: Señor, ensancha mi territorio. ¿Sabe usted qué le estaba diciendo aquí Jabes a Dios? ¿Qué le estaba pidiendo en oración? Que Dios rompiera con las limitaciones de Jabes, que Dios derribara toda barrera, toda muralla que impidiera que Jabes lograra ese crecimiento espiritual y esa madurez espiritual y ese desarrollo, no solamente ya como creyente, sino como persona física. Y es que déjeme que le diga algo, y hablo por mí. A veces yo me limito en Dios. A veces yo mismo me pongo barreras, levanto murallas entre Dios y yo, y esas barreras, esos límites, esas murallas me impiden crecer más como cristiano y desarrollarme más como persona humana. Los creyentes debemos de luchar por derribar esas murallas que nos puedan separar de Dios, por romper esos límites con los cuales nosotros mismos nos acotamos y nos impide avanzar más en la gloria de Dios, nos impiden crecer más y madurar más. Los cristianos, espiritualmente hablando, no deberíamos estar limitados, sino que deberíamos de anhelar más de Dios, más crecimiento, más madurez, para que nuestra vida espiritual también cambiara, como la de Jabes. Y me viene a la memoria Abraham. ¿Sabe usted que para Abraham quizás como persona existía un gran límite que impedía alcanzar la promesa de Dios? Pero Abraham fue llamado el padre de la fe. Abraham creyó a Dios. A pesar de sus limitaciones, a pesar de sus barreras, de sus murallas, Abraham creía profundamente que podía alcanzar la promesa de Dios. ¿Qué dice la Biblia de Abraham? Que él creyó de promesas en contrapromesas. Dios se le aparece a Abraham con 75 años y le hace una promesa. La de un heredero. Pasa un año y no viene la promesa. Pasa otro y no viene la promesa. Pasan 10 y no viene. Pasan 15 y no viene. Pasan 20 y no viene. ¿Sabe usted al cabo de cuántos años se cumple la promesa en Abraham? A los 25 años. Cuando viene la promesa o cuando Dios le da la promesa, tiene 75. Y cuando se cumple la promesa, Abraham tiene 100 años. Pero ¿sabe usted de qué manera se cumple la promesa? Abraham, 100 años.
Sara, su mujer, 90, y encima estéril. ¿Y ahora Abraham iba a heredar con un hijo suyo propio? Pero esa limitación de Abraham, esa barrera que había en medio, esa muralla, no impidió que Abraham creyese la promesa de Dios. Y como creyó la promesa de Dios, vino el heredero. Y yo me pregunto para mí en esta tarde, ¿qué me está limitando en mi vida como cristiano? ¿Qué me impide avanzar? ¿Qué me impide madurar espiritualmente hablando? ¿Qué murallas tengo delante? ¿Qué barreras se han levantado entre Dios y yo? La he levantado yo mismo, claro, que me está impidiendo avanzar más en el camino del Evangelio, alcanzar con mejor condiciones la meta que Dios tiene preparada para mí. ¿Qué me está impidiendo a mí que yo siga hacia la meta? Que yo siga apropiándome de todas las promesas que Dios tiene para mi vida. ¿Qué me está impidiendo? La fe, el creer ciegamente, el creer con toda la convicción del mundo y que pueda caber en nuestras almas, que si creemos en la palabra de Dios, la palabra de Dios se cumple en cada uno de nosotros. Y él dijo: Señor, si me bendijeras, si ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo. ¿Sabe usted qué le estaba diciendo aquí Jabes a Dios? Que la guía de Dios no faltará para su vida. Me acuerdo cuando Moisés le dice a Dios en mitad del desierto: Señor, si tu presencia no viene con nosotros, de aquí no nos movemos. Y cuando Jabes está hablando aquí de que la mano de Dios estuviera con él, estaba hablando de que la presencia de Dios estuviera en su vida, que la guía de Dios estuviera en su vida. Cuando en nuestra vida está la presencia de Dios, también está su guía en nosotros. Esa guía es necesaria. ¿Para qué? Para no caer en el hoyo, para no caer en el lazo que nos tiene preparado el diablo, que yo no nos reprenda. Dios nos guía cada día. ¿Y cómo lo hace? Pues tenemos su palabra, que es el mapa que nos va a llevar hasta el reino de los cielos, la palabra de Dios, la cual nos corrige, nos enseña, nos exhorta, lo que nos dice lo que debemos de hacer, pero también dice lo que no tenemos que hacer, cómo debemos de comportarnos y cómo no debemos de comportarnos, cómo debemos de hablar y cómo no debemos de hablar, cómo tenemos que pensar y cómo no tenemos que pensar. La palabra de Dios es nuestra guía suprema, pero aparte Dios también utiliza la oración para que nos sirva de guía. Pedir consejos a Dios en oración. Antes de hacer algo, ponerlo en oración. Tenemos la guía del Espíritu Santo. Cristo dijo: es necesario que yo me vaya. ¿Para qué? Para que venga el Consolador, el Espíritu Santo. Y Él os guiará a toda verdad y a toda justicia. El Espíritu Santo es nuestra guía. Y por supuesto tenemos una iglesia donde Dios ha puesto pastores capacitados, ha puesto a ancianos capacitados, a hombres y mujeres capacitados para que mediante sus consejos nos sirvan de guía en nuestra vida. Por lo tanto, el que se pierde en el Evangelio es porque quiere. El que hierra el blanco, como la Biblia llama el pecado, es porque quiere. Tenemos los suficientes materiales que Dios ha puesto en nuestras manos para que no nos perdamos del camino. Tenemos a la palabra de Dios. De hecho, dice la Biblia: lámpara a mis pies tu palabra. Lumbrera mi camino tu palabra es. Claro que sí. Tenemos la oración, tenemos el Espíritu Santo y tenemos a la iglesia de Jesucristo. Por lo tanto, si me pierdo, es porque quiero perderme en mitad del camino, porque luz tengo para llegar a mi meta. Amén. Y por último, Jabes le pide a Dios que le guarde del mal. ¿Sabe usted cuál es el mayor mal que puede venir al hombre? El pecado. El pecado es el mayor mal que puede venir a la vida del creyente. ¿Por qué? Porque el pecado impide que la bendición de Dios
se abra en nuestras vidas. El pecado impide que la bendición de Dios pues llegue a nuestras vidas. El pecado impide que Dios pueda enganchar nuestro territorio. O sea, el pecado impide que nosotros crezcamos y maduramos como cristianos, que es lo que quiere Dios que hagamos, crecer y madurar. Claro que sí, el pecado impide de que la presencia de Dios esté con nosotros. Dios no puede habitar donde hay pecado. Por eso tuvo que separarse de Adán cuando Adán peca allá en el huerto del Edén. Señor, guárdame del pecado, Dios mío, guárdame del pecado, porque si yo peco, no podrás bendecirme, porque si yo peco, no podré enganchar mi territorio con tu ayuda, porque si yo peco, tu presencia no estará conmigo, y por tanto, tu guía no estará conmigo, y si yo peco, pues me perderé todas las bendiciones que tú tienes preparadas para mi vida. Jabes, un hombre del cual apenas se habla en la Biblia, solamente un par de veces en 2 o 3 versículos. Pero sin embargo, tiene el tremendo mensaje del poder transformador de la oración. Melquisedec, un hombre misterioso, no se sabe de dónde viene, no se puede predicar más de él porque no tenemos datos bíblicos para predicar sobre él, pero sin embargo trae otra tremenda enseñanza, tanto que prefigura a Cristo, es un tipo de Cristo, y tan importante enseñanza como es el honrar a los ancianos en la iglesia y como el ser generoso para Dios, para que Dios pueda ser generoso con nosotros. Tenemos a José, solamente nos acordamos de él en Navidad y hacemos teatro en las iglesias y predicamos de él cuando predicamos del nacimiento de Jesús y nada más. Después pasan estas fechas y por lo menos yo me olvido de él, pero sin embargo tiene un importantísimo mensaje para la iglesia de hoy, como es la obediencia a la palabra de Dios en circunstancias negativas, en tiempos que estoy atravesando y yo no entiendo por qué lo atravieso, en tiempos difíciles, en tiempos de prueba, en tiempos de amargura, pero obediencia a la palabra de Dios. Y cómo no, Jabes. Son hombres que apenas aparecen en la Biblia, apenas se habla de ellos en las predicaciones, de algunos ni sabemos de dónde vienen, a dónde van, ni cómo surgieron. Hombres que no hablaron mucho, pero que hicieron mucho para Dios. Y esto es una enseñanza para mí. Como he dicho al principio, el Evangelio no consiste en hacerse ver. El Evangelio no consiste en palabras. El Evangelio sobre todo consiste en hechos, en buen testimonio para Dios y en el buen discurrir para la gloria de Dios. Amén. Así que Dios me ayude en esta tarde, porque este mensaje ha sido para mí. A entender que no importa que no se me vea cara a los hombres, no importa que pueda hablar más o pueda hablar menos cara a los hombres, no importa. Lo importante son mis hechos para Dios. Lo importante es el testimonio para la iglesia. Y lo importante es lo que yo haga para Dios. Amén. Así que Dios me ayude en el primero. Gracias por tu palabra, Señor, que ha sido predicado. En esta tarde yo he predicado lo que tú has puesto en mí. Este mensaje ha sido para mí. Pero sin embargo, Señor, yo tengo el placer de haberlo compartido con tu pueblo, con tu iglesia. Ayúdame a entender, Señor, lo que tú buscas en mí. Y buscas, Señor, sinceridad, buscas obediencia y buscas hechos que te agraden a ti, Señor. Hago extensible este ruego a tu iglesia, pidiéndote que si hay algo que no haya dicho porque se me haya olvidado, que tú lo añadas directamente en nuestras mentes y en nuestros corazones. Gracias por tu palabra, Señor. No nos hagas solamente oidores de ella, sino sobre todo hacedores. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, ha sido un placer, ¿verdad? Y hasta otro día cuando Dios lo quiera.